Yo vivo en el norte de España, en el País Vasco, en la provincia de Vizcaya, en un pueblito, concretamente así un poco más, en un pueblito muy chiquitín que se llama Sopuerta, de unos 2.500 habitantes. La magia del azul, la parte esa mágica de que de una planta verde, ¿no? Cualquier planta que de índigo puedas conseguir estos azules tan maravillosos. Con Katasome. Sí, Qué con lindo. índigo, esto lo he teñido en mi cuba, no sé si se ve Sí, sí se parte, ve. y con pigmentos también, con pigmentos de tierra. Es Si que no pueden sé, ver, se ve como tierra. es como tierra. Espera. Sí, como tierra. De hecho, si ustedes lo ven, no sabrían que es índigo. La cultura japonesa ha estado muy metida en mi casa, sí. Sí, me imagino también por eso el nombre de Kokoro en Ujú. tu... Kokoro, el Kokoro viene de un libro de un autor japonés que se llama Soseki Natsume. Yo tenía como la idea de que Kokoro significaba corazón en japonés, o no sé Las si... cosas, sí, las cosas que están hechas con el corazón. Ay, qué mejor que Kokoro Mm. índigo. Siento que la gente, pues eso, quiere todo en el momento, pero que el índigo no es en el momento, sino que tiene sus tiempos. Y quiero decir una cita de Antonio Machado, Sí, que creo claro. que define un poco esto, que es, bueno, caminante, no hay camino que se hace camino al andar. Yo creo que resumiría un poco esto. Ok. Entonces, hola, bienvenidos a Caminos Alquímicos. Recuerden que estas son una serie de entrevistas que hago normalmente una vez al mes, en donde entrevisto a diferentes diseñadores, tintoreros, tejedores, artistas, artesanos, gente en general relacionada con el mundo textil, para que nos cuenten sus historias y nos inspiren también un poco con sus caminos. Entonces, el día de hoy voy a entrevistar a Marian Martínez González desde España. Entonces ella tiene, bueno, la pueden encontrar en Instagram como Kokoro Índigo. Y bueno, estoy emocionada de que nos cuente su historia hoy. Muchas gracias por estar aquí, Mariana. Marian. Gracias a ti, Rocío. No sé si nos quieres contar un poquito de tu caminar, de dónde eres, dónde vives. Bueno, yo vivo en el norte de España, en el País Vasco, en la provincia de Vizcaya, en un pueblito, concretamente así un poco más, en un pueblito muy chiquitín que se llama Sopuerta, de unos 2.500 habitantes. Es la zona de las Encartaciones, que se llama aquí, es una zona de montaña, de vacas, de ovejas, de cultivo. Qué lindo, qué lindo, qué Sí. lindo. Y bueno, no sé qué estudiaste o si estudiaste algo que tenía que ver con los textiles y los colores o tal vez nada que ver, no sé. No, no, yo soy licenciada en Ciencias de la Información Ok. y he trabajado como hace ya muchos años y normalmente he trabajado en cooperación y he trabajado como educadora con personas inmigrantes aquí en el País Vasco. Ah, qué O bien. sea, que nada que Sí, nada ver que ver. con los textiles. Claro. Pero empecé con los textiles en el 2018, porque bueno, me quedé embarazada del segundo y era complicado, fue muy complicado volver a compaginar, trabajar fuera de casa. Y empecé a leer y siempre me ha gustado el color, siempre me ha gustado pintar, la pintura como hobby y así. Y, y no sé, empecé a leer sobre los tintes naturales, qué es eso de los tintes naturales, y me pareció fascinante. De hecho, mi primer tinte natural fue con aguacate. Teñí con aguacate, me parecía algo increíble. Sí, sí, sí. ¿Ustedes también le dicen aguacate en España? Sí,
Ah, ok, es Sí, que he visto que en sí, otros países luego le dicen palta o diferente, por eso sí. dije, ah, qué curioso. Y, Aguacate, aguacate. y regresando un poquito bueno, a tu historia de tu vida, desde niña, no sé si tenías algún familiar o si a ti te interesaban los textiles y los colores o si, ajá, si tuviste algún contacto con eso de niña. Tuve contacto de niña, porque bueno, tenía mi tío que era fraile, fue misionero en Japón. Ah, Entonces yo siempre me he criado con cosas de Japón en mi casa. Y a mi casa siempre han venido japoneses que mandaba mi tío. Entonces yo conocía pues las telas de los kimonos, los colores. Sí, interesante. siempre. Ah, La cultura japonesa ha estado muy metida en mi casa. Sí. sí, me imagino también por eso el nombre de Kokoro en tu Ujú. nombre. Kokoro, el Kokoro viene de un libro de un autor japonés que se llama Soseki Natsume, y no ese libro, pero sí otros dos libros de ese autor japonés los tradujo mi tío al castellano, fueron las primeras traducciones al castellano del japonés. Wow. Uno es Bo-chan y otro es Yo el gato. Ah, qué lindo. No sé si también, o sea, ajá, yo tenía como la idea de que Kokoro significaba corazón en japonés, o no sé Las si. cosas, sí, las cosas que están hechas con el corazón. Ah, ay, qué mejor que Kokoro Mm. Índigo. Bochan no me parecía un nombre como muy así, no, no me decía tanto. Entonces, bueno, enlacé un poco el autor con el libro este de Kokoro. Ah, qué lindo, qué lindo. Mm. Y bueno, no sé, o sea, ya nos contaste un poco cómo llegaste a este camino, de que empezaste a leer y cosas así, pero, o sea, no sé si hubo algunos maestros o personas o lugares que te llevaron también a donde estás ahorita, que se cruzaron en tu camino y lo enriquecieron. No sé si nos quieres compartir un poquito sobre esto. Hay mucha gente que se ha cruzado, pero así, bueno, cuando yo empecé con Ecoprint, que me fascinaba Claro, el claro, sí. Ecoprint. Entonces fui a un sitio a Cantabria, me estuvieron enseñando y ahí fue la primera vez que yo vi el índigo. Qué lindo. Lo que era una cuba de índigo, que era una cuba de fructosa, la 123 de Michel García. Y bueno, me pareció aquello algo como, wow, ¿qué es esto? Continué con el Ecoprint, pero la verdad es que me aburría un montón y empecé a leer. Ok. Y empecé a leer y a leer y a leer. La cuba de fructosa nunca me ha salido muy bien, no he sido nada y sigo sin pillarle el punto, pero bueno, yo creo que ya es cosa personal. Y, y, y bueno, pues me contacté con Dominique Cardón, y ella me puso en contacto ya en plena pandemia de COVID con David Santandreu. Y en plena pandemia de COVID me marché a su casa a Francia y allí fue en mi primer contacto con las cubas de índigo fermentadas. Ay, qué lindo. Eh, Hicimos cubas de Isatis, él tenía también una cuba de Sucumo, hicimos cubas grandes de Jena, una receta que él hace que es del norte de Marruecos. O sea, para mí fue todo un descubrimiento. El problema es que cuando tú haces un curso así, piensas que luego vas a llegar a tu casa y lo vas a hacer todo maravillosamente igual, ¿no? Pero no, luego llegas a tu casa, ves que tu contexto no es el mismo y tienes que ir adaptando y que no puedes hacer cosas que has aprendido. Entonces el camino se hace lento, se hace más lento y más lento y quieres correr, pero no puedes correr. Sí, creo que es parte pues, del proceso, ¿no? Del índigo que te enseña como paciencia, o sea, como que te va enseñando en el camino, siento yo. Y también siento que eso de que dices de que el baño de fructosa no te salía tan bien como los de fermentación, también yo me he dado cuenta, mínimo en mi caso, como que cada quien tiene como ajá, pues como su Eso camino es. de teñido también, y tal vez al principio empiezas con algo y después como que el mismo teñido te va llevando como a
a otras técnicas, a otros procesos y como que tú mismo vas como aprendiendo en el camino también. Entonces creo que es parte de esto y se me hace súper interesante que tú trabajes con baños de fermentación, que no es tan común y se me hace, siento que está como aún más ligado a la tierra y se me hace muy lindo. Luego, después de eso, yo estaba haciendo cursos, no me daba el dinero para ir a Japón, bueno, fue también la pandemia, Japón estuvo cerrado Claro. y estaba haciendo online, cursos de Sukumo online con americanas, con Debra, con el libro de Takayuki Ishii. Y luego, el año pasado, sí pude por fin viajar a Japón. Y el año pasado fui la primera vez que metí realmente en una auténtica, en Tokushima, las manos dentro de una cuba, que fue en casa de mi amiga Makiko. Y yo le decía, ay, Makiko, esto es como tocar pececitos. O sea, la sensación era como tocar peces debajo del agua. Claro, claro, Y luego sí he estado también, bueno, luego ya he empezado con Melanie, ella me ha estado ayudando a configurar también mis cubas. Ha habido muchísimos fracasos, pero bueno, también ahora tengo ya, pues bueno, de los fracasos también se va aprendiendo claro. y ahora tengo mi Cuba súper feliz, entonces, Sí, igual nada más para las personas que tal vez no tiñen con índigo, nada más les voy a explicar que, bueno, hay como varias formas de preparar el índigo, están los baños de reducción y están los baños de fermentación. Entonces, los baños de reducción son los que usan fructosa, henna, sulfato de fierro, que en general es un poco más rápido la preparación, que son los que yo ujú, normalmente preparo. Y los que está preparando Marianne son baños de fermentación, que son como los que se hacen en Japón, donde utilizan sukumo. Bueno, ajá, en general es como más lento el proceso y es distinto también. Entonces, bueno, nada más como para para que entiendan un poco como la diferencia ahí de lo que... yo he traído Sucuma, Ah, qué bien, sí, 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 enséñanos. no sé si lo, no sé cómo enseñarlo, Tal vez un poquito más arriba. a ver, no Mm, sé, ah, a ver, sí, ahí, creo que es que, espera que ¿sabes? está como, Ya. ¿lo ves ahí? Sí, se No ve sé, como, es si que no pueden sé, ver, se ve como tierra. es como tierra, espera. Sí, como tierra. De hecho, si ustedes lo ven, no sabrían que es índigo, creen que es una bolsa de tierra para sembrar algo. La verdad, huele a tierra. Sí. O sea, es maravilloso porque, bueno, el proceso del sucumo, para que sepan un poco lo que se hace, es que se toman las hojas Ujú, bueno, en Japón es con la Persicaria tintoria. Se toman las ujú. hojas y hacen como una especie de composta y después es que me parece que es como 2 meses, ¿no? Lo están como preparando, Unos 3 meses, unos 3 meses. 100 días, unos 100 días más o menos, sí. Y entonces esas hojas se convierten en esta tierra con el agua de temperatura caliente y con el agua, se convierten en esta tierra que después utilizan para preparar el baño de fermentación de sukumo japonés. Muy distinto a lo que hacen, que les he enseñado en otras ocasiones en Oaxaca, por ejemplo, que toman las hojas del índigo, pero que es otra especie, que es puede ser Indigofera tintoria o Indigofera sufruticosa, toman las hojas y ahí lo que hacen es que los meten en las pilas y después en las pilas lo ponen a oxigenar y es todo un proceso para que el pigmento se precipite y después quedan estas bolitas azules que son con las que también se puede preparar un baño de índigo. Entonces están estos dos métodos que son muy distintos, pero al Ujú, final dan los dos resultados color azul. Entonces, ujú. entonces esa tierra que ven es el sucumo, que es complicado de preparar como pueden ver, pero Marian lo prepara en su casa, que también es súper impresionante. Bueno, yo sí quería decir que aunque yo estoy preparando las cubas de fermentación, eh, creo que son dos procesos diferentes, que ninguno al final, cada uno es el que tiene que elegir el que sienta que le va mejor, dependiendo también de las circunstancias en las que vives, en las que tienes posibilidad. Claro, Y pues porque son dos cosas muy diferentes. Una fermentación, la gente a veces se asusta porque
tarda, para que una fermentación sea estable, tarda como unos 10 días en poder empezar a teñir. Sí quiero decir que una vez de que el baño es estable, es bastante más estable que uno de reducción, porque yo también hago tinas de reducción, ¿eh? Sí, pero espera, me quedó la duda. Eh, Dices que tardas 100 días en 10 10 Ah, 10 días, ¿no? 10 en preparar Sí, la cuba para teñir, 100 días el sucumo para pasarlo de la ya, hoja para que sea el compost, sí. ya. Sí, es que Entonces, yo, el proceso es muy lento, claro, 10 días de cuidado, mañana, tarde, para que el baño esté estable. Pero una vez de que has conseguido que el baño sea estable, con muy poco mantenimiento, con menos mantenimiento del que se cree, puedes teñir. Y el tinte es muy estable si las bacterias están bien. Para mí, que también trabajo con tinas de reducción, sobre todo ahora en invierno, eh, creo que la construcción es más rápida, pero también creo que el tinte es más variable. Entonces a la larga necesita más cuidado, porque las fluctuaciones son más rápidas que en una cuba de fermentación, que son como es más difícil, o por lo menos me parece a mí que es más difícil ese desequilibrio. Mm. sí, sí, creo que tienes, ajá, estoy de acuerdo contigo. Mm. Y bueno, no sé si tienes algo que nos enseñes que hayas tenido o... Y sí, he traído, Ah, he súper. traído, pero no sé si lo voy a poder enseñar todo bien. Espera. No sé si lo verás porque es un poco grande, Sí, sí se ve, pero qué bueno, hermoso está. una- Está muy, muy lindo. esto es Wow. una panel. Es con catasome? Sí, Qué lindo. con índigo. Esto lo he teñido en mi cuba. No sé si se ve Sí, sí se parte. ve. Y con pigmentos también, con pigmentos de tierra Ah, con pigmentos de tierra. Justo estaba pensando naturales. que habías usado para el color como cafecito o rojo, no sé, ¿no? Esto te lo voy a poder enseñar mejor. Esto, que son telas. Ay, el shibori, qué lindo. Shibori. Qué lindo. Es una pieza de shibori. Ay, qué bonito. Y, y luego, espera, he traído, estoy haciendo muestrarios. Ok, ok, perfecto. Y nada, pues estoy elaborando Diferentes tonos de azul. uno de azul. Ay, ese está súper intenso el de hasta arriba. Mm. Cuántos Son, baños le das a ese? cada uno son 40 segundos. Ah, ok, ok. Sí, y lo curioso es que he conseguido todos estos tonos cuando mi cuba estaba ya a 16 grados. Ah, qué impresionante. Bueno, para los que no sepan, Mm. normalmente la temperatura tiene que ser más alta, arriba de 20, 21. Sí, Entonces, esto ha sido como muy mágico. qué Claro. bonito, qué lindo. Mm. Esto es lo que he traído. Ah, qué bien. Muchas gracias, Mariana. Entonces sí, como que, ajá, como podemos ver, sí está como todo súper inspirado en Japón, ¿no? Creo que es Mm, como mm. tu principal. El panel es la diosa Inari, es una diosa de Shiminari Taisha que está en Kioto y mi hija se llama así. ¡Ah, Es un qué regalo, lindo! es un regalo para mi hija, sí. ¡Qué lindo! Mm. ¿Cuántos años tiene tu hija? 16. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Mm. Y, y bueno, cuando nos comentabas que preparabas también baños de reducción, ¿con qué los, ajá, con qué los preparas o cuál es tu preferido o cómo? Pues la verdad es que mi preferido es el de sulfato de hierro, Ok, ¿vale? sí, es lindo. Porque a mí yo soy de fibra vegetal. También he tenido lana o seda, pero a mí me gusta la fibra vegetal. Eh, es mi pasión. No. Como que Entonces, tiñe mejor, ¿no?
Y el sulfato de hierro no puede teñir fibra animal porque la Ujú. estropearía, es muy Sí, lo sé. fuerte. Y porque yo trabajo sin electricidad, que ya te Y comenté es en más otra ocasión, fácil en trabajo frío. súper rudimentario en un invernadero y no tengo acceso a electricidad. Entonces, la tina de hierro es fría, necesita solo calentar al principio a disolver. Entonces, es la que utilizo normalmente. También alguna vez tengo una de Jena de que tiene ya cuántos años, 3 años tendrá. Qué bien. Va a ser 3 años, la tengo ahí en una olla olvidada y en algún momento que la quiera utilizar, pues la volveré a reanimar o... Ah, qué bien. Eso es lo bueno también que tienen las tinas de reducción, que a veces te puedes olvidar de ellas por largos periodos y las puedes volver a reusar. Y con una de fermentación, ¿no? Si la dejas demasiado tiempo sin cuidar, pues posiblemente tengas una desgracia después. Sí, me imagino. Qué curioso, a mí también me gusta más trabajar este algodón, sobre todo yo trabajo. Ujú, Y también ujú. he notado que con los baños de sulfato de fierro como que el color es más intenso y como que agarra Muy más. fuerte, sí. Ah, entonces Mm. también. Igual el hierro también me viene porque yo soy de zona industrial. Aunque vivo en zona rural ahora, mi origen es industrial de Bilbao. Bueno, realmente soy de Bilbao, pero he vivido toda mi infancia en Sestao, con los altos hornos, con el hierro. Entonces, Qué mm, bien, qué bien, qué bien. Y bueno, cuéntanos también un poquito sobre las plantas que siembras. Este, ujú. ¿qué especie de índigo siembras o si siembras también otras plantas tintorias? Cuéntanos un poquito de eso. Tengo rubia. Tengo rubia ya, pues tendrá 3 años o 3 años, cuatro plantada. La he cambiado ya varias veces de sitio porque ya sabes que la rubia es como muy invasiva y bueno, he conseguido ubicarla más o menos donde yo quería. Y índigo es lo que estoy tiñendo. Cultivo Persicaria tintoria, que es índigo japonés. No tengo plantas para enseñaros porque ya Sí, no. ahora ya nada. Alguna vez he cultivado Isatis, pero la verdad es que muy poco. Tengo un par de plantas en el huerto, pero se me olvida que las tengo, la verdad, porque no las hago mucho caso a las pobres. Y estoy cultivando también Strobilanthes scusia, que es una planta que bueno, es originaria de China, pero también se cultiva en las islas de Okinawa, en Japón. Y esa os he traído la planta. Ah, qué bien. em, No sé, a ver si la consigo enseñar, porque la tengo aquí, pedazo de plantón, y he cogido la más pequeña. Pero bueno, Ay, es esta. qué linda. Y bueno, las tengo en el exterior, aunque se supone que a menos de 10 grados se, se mueren. Eso es lo que pone la literatura, pero el año pasado pasaron el invierno fuera de aquí y no se han muerto. Entonces vamos a ver este año lo que ocurre también, porque Sí, como el tiempo está tan variable. justo te iba a preguntar eso, porque ahorita ya de hacer bastante frío, ¿no? En donde vives. Y Sí, sí, bueno, hoy no, hoy hace 18, 19 grados, ah, pero mañana igual hace 7. Entonces, sí, sí, qué impresión que se haya durado la plantita. sí. El primer año estuvieron dentro de mi casa y el año pasado aquí no florecen, entonces no dan semillas y solo se pueden reproducir por esqueje. Entonces yo, claro, me dediqué a reproducir, no muchas, porque dentro de casa no tengo mucho espacio. Claro, Y Y el año pasado dije, no, esto no es muy sostenible voy a llenar toda mi casa de plantas en tiestos y la tengo que sacar fuera. Entonces, por eso la saqué y pasó el invierno, incluso alguna perdió las hojas, se quedó así como fea, pero cuando empezó la primavera empezó a rebrotar. qué bien.
Y bueno, sí que el año pasado, no sé, que se cruzaron los astros o en algún momento algo en la temperatura hizo clic en una de las plantas y me dio una flor. Ah, qué bien. Pero nada, duró 2 días, tal cual vino, se marchó. Pero bueno, yo estoy agradecida porque por lo menos vi que cómo eran las flores. Entonces, sí, digo, no lo vuelvo a ver nunca más, pero. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Y este año, bueno, algunas sigo en maceta, pero este año las he plantado en varios sitios en el huerto, uno más expuesto, otro menos expuesto, y a ver lo que ocurre. Si se, si se da bien, pues la seguiré ampliando y si no, pues nada, la seguiré manteniendo en maceta en mi casa y ya está. Sí, suena muy bien. Y, Sí. y regresando un poco al tema de los materiales, nos decías que trabajas más con fibras celulosas, o sea, ¿trabajas con algodón o con qué fibras Ujú. usas normalmente? Algodón, lino y también me gusta mucho el cáñamo. Mm, Pero el cáñamo es complicado, es bastante caro sí, justo. y sí, a veces compro kimonos de segunda mano en Japón. Ah, qué bien. El panel que has visto es un kimono hecho de tela de cáñamo finita, que lo he cortado y lo he dado una segunda vida en Ah, teñido. Sí. ah, sí, porque luego el cáñamo, bueno, mínimo aquí es complicado de conseguir a veces y como dices es caro y sí es un Y tema. difícil de cultivar, o sea, Sí. Mm. está muy regular, por lo menos aquí en España está muy regulado el cultivo de cáñamo industrial, hay muchas restricciones, y entonces lo estuve mirando en su día, ¿eh? Ah, Pero no, sí, no, tienes que tener mucho dinero o tienes que tener contactos, no sé, me pareció demasiado complicado. sí, no, creo que, y sí, sí, no, y es meterse en mucho problema. No quería tener problemas con la policía. Sí, no. Y bueno, cambiando un poquito de tema, ¿qué significa para ti trabajar con este color ancestral, sobre todo con el azul? Ajá, con el indio. Pues para mí significa conexión. La palabra sería, yo creo que el azul significa para mí conexión. Gracias al azul he conocido un mogollón de gente, ha venido gente a mi casa, que nos hemos conocido realmente por redes. Yo no soy mucho de redes. Si alguien me ve, verá que publico de ciento en viento, y, pero he conocido un montón de gente. Conexión pero a nivel global. O sea, y algo que me fascinó del índigo era que me parece mágico. Me parece mágico que son muchas plantas a lo largo de todo el mundo y que todo el mundo llegara como a la misma idea de cómo utilizarlo, porque no es nada fácil entender la química del índigo. Eso es lo que más me. Mm, Y siento que, para mí siento que somos como hilitos que vamos tejiendo mm, como algo mm, entre todo, porque pues somos como, o sea, siento que al final nos acabamos conociendo de alguna forma u otra todos, porque somos como personas muy, mm, muy específicas alrededor del mm. mundo que nos apasiona Mm, esto, y entonces como que nos vamos conociendo en algún momento de la vida y vamos haciendo este eso tejido. es. Y sí se me hace también eso a mí como muy lindo. Y justo estaba pensando ahorita que creo que eres la primera persona que entrevisto en España. No sé por qué, como que en España no había como, ajá, no se había dado. Y bueno, está lindo también eso. Yo creo que en España no hay nadie, hay gente que también tiñe, o sea, no soy la única que tiñe en España. Em, pero apasionada del índigo, igual es un poco así, no sé, pero creo que soy la que más apasionada o de las más apasionadas, porque todo el mundo tiñe con más colores. Yo también tiño de vez en cuando con más colores, pero el índigo es especial Sí, y yo dedica también.
y me ¿Perdón? apasiona porque siempre hay algo nuevo que aprender. O sea, no es algo estático. O sea, no es que ya lo hayas aprendido todo de una vez, no. Siempre hay algo nuevo, siempre hay alguien que te enseña algo nuevo. Sí, también creo como que depende mucho del humor que traes, ¿no? O sea, como que el índigo te va Mm, enseñando como en lo que vas mm, tiñendo, como que también tu carácter se va como forjando, no sé. eso, Entonces, a mí eso también es. por eso es mi favorito. Yo también tiño con otros colores, pero mi favorito siempre ha sido el índigo también, justo porque se me hace Mm, mágico y hay como una conexión especial con el índigo. ujú. Pero Perdonaré. sí, claro. Pero bueno, a ver si con esta primera entrevista en España, a ver si después conozco Mm, también más personas por allá también. mm. Y, y bueno, ¿cuáles son, no sé si nos puedes compartir algunas dificultades o la dificultad más grande a la que te enfrentaste cuando empezaste a teñir o cuando, ajá, empezaste con este mundo? Pues la dificultad más grande fue la primera vez que me enfrenté sola a una cuba de índigo, que no tenía ni idea. Y bueno, la primera vez que teñí con índigo fue de chiste total, porque fue, o sea, lo voy a contar para que se ría todo el mundo. Eh, la primera vez que teñí, que fue la de hice mi cuba de fructosa, ponía meter canicas en un bote y Sí, agitar. Y yo a mí también se lo me hago ocurrió así. la brillante idea de meter canicas en un bote de cristal. Y Ok. agité y el bote hizo ¡plaf! Y ¡fum! Todo azul. Y que no era demasiado, bueno, fue escandaloso total. Y cuando conseguí hacerlo, no me salió. La cuba me salió horrorosa. Y en ese momento yo no sabía qué hacer y bueno, pues me dijeron, echa hidrosulfito y eché químico. Ujú. Y yo teñí, hice mis muestras y, en químico y me pareció que olía fatal, me pareció horroroso y cuando dejó de teñir estuve como, no sé, meses y meses con la cuba porque no sabía cómo deshacerme de ella sin contaminar y dije una y no más. Eso, Sí, es lo malo. Por eso, ajá, por eso a mí me atrae más como lo natural, ¿no? Porque el químico siempre como que se me hace como que es peligroso y no sé, mm, igual no sé dónde desecharlo y así. Entonces creo que ajá, a mí las que me gustan son como los baños orgánicos. eso es. Sí, mm, Mm, ok, pero me imagino que a partir de ahí, pues ya o sea, eso fue como lo más grave, se podría decir, ¿no? lo más grave que me ocurrió, sí, al principio. Ah, y, ¿y cuáles son tus inspiraciones? O sea, ¿qué te inspira a la hora de estar tiñendo, creando? Mi inspiración es Japón todo el rato. La verdad que al final siempre acabo tirando por ahí, pero mi mayor inspiración fue leer la historia de Ayano Chiba, que fue una señora, es la única mujer japonesa, bueno, una única persona japonesa que es tesoro nacional, que fue teñidora de índigo. Ella hacía las cubas de Sukumo, que se llamaban cubas frías porque solamente las hacía funcionar en verano, que prácticamente es lo que estoy haciendo yo ahora, porque no podría seguir tiñendo mi cuba si tuviera electricidad y la podría mantener más o menos a una temperatura más estable, pero no es el caso, entonces pues no puedo. Entonces mi inspiración realmente fue esa mujer. Cuando yo leí su historia, y dije, yo quiero ser de mayor como esta mujer. Y me encantaría. El problema es que ella, además de hacer teñido, ella también tejía. Yo no tengo ni idea de tejer, que por cierto, tejía, cultivaba y tejía cáñamo. O sea que, Ok. Pero, ¿nos puedes decir cómo se escribe? ¿Su nombre es con Y? ¿Ayano? Ayano con Y, Ajá. Chiva con B. Chi con CH Ah, ok. y BA, Chiva, Ayano Chiva. Ayano Chiva. Ok. Y ella, me imagino, ella ya no vive, me imagino. No murió en el 70, no sé si en el 75 o Ah, ok, así. ok. Ajá. Sí, sí, Ah, voy a investigar más sobre ella. Suena bastante sí, interesante. sí.
sí, fue como, no sé, fue como que llegó ahí a mi corazón. Su historia es maravillosa y todavía su familia continúa con la tradición y bueno, y parece ser que hay gente que en Japón se está empezando a interesar un poco por los métodos que ella utilizaba. Para mí era súper eco, ¿no? El método que hace porque no utiliza electricidad. Claro, em, y, y bueno, a mí me inspira también porque espero, no lo sé, igual es como muy pretencioso, ¿no? Pero como mi top ahí arriba, ¿no? Del teñido es poder controlar las cubas sin utilizar medidores ni de pH ni de temperatura, sino que una sea capaz de hacerlo por la vista, por el tacto. En algunas he conseguido hacerlo, las de reducción quizá es más fácil para mí hacer ese, ese ejercicio, las de Sukumo son más complicadas. Em, pero bueno, en los últimos meses, desde que empecé la Cuba en junio, en los 2 últimos meses no he estado midiendo ni pH ni temperaturas. Al final sí he medido, porque claro, ya metía la mano y se me quedaba congelada y quería saber realmente lo que estaba pasando. Hay veces que para poder llegar a la manera intuitiva, creo que primero hay que entender un poco la ciencia que hay detrás. Igual es porque soy occidental. En Japón no lo ven de esa manera, ¿no? Pero, claro. pero bueno. Mm. Y por ejemplo, ¿crees que el lugar donde vives, tu región en España, también influye en tu creación? O sea, no sé si tu entorno, la naturaleza donde vives, no sé si de alguna forma también te ha inspirado. Mm, Como inspiración no lo creo, pero sí creo que tiene que ver también en el tipo de tinte que estoy haciendo. Porque aunque yo cultive persicaria, no es la misma persicaria que la que se cultiva en Japón, Claro, ni es la misma que se cultivaría en México, porque las condiciones climáticas, los suelos, todo eso influye también. Entonces, el agua también influye en la hora de teñir, tanto para cualquier tipo de tina, es importante el agua. Entonces, todos esos factores creo que son importantes. Sí. sí, claro, Y sí. Y bueno, cambiando otra vez el tema, yo te quería preguntar si la alquimia significa algo para ti. O sea, esta es una pregunta que hago siempre porque las entrevistas se llaman Caminos Alquímicos, entonces puede ser que signifique algo para ti o puede ser que no. la alquimia para mí es como la magia, ¿no? La magia del azul creo que al final eh, es la parte esa mágica de que de una planta verde, ¿no? Cualquier planta que de índigo puedas conseguir estos azules tan maravillosos. O sea, no, tampoco hay ninguna planta mejor ni peor. Ojalá tuviera el clima que tenéis en México y pudiera cultivar indigofera, pero he tenido, pero se me han ido muriendo, aunque las he conservado varios años y así, mi clima no es el adecuado para ellas. Es, eh, es eso, la magia, ¿no? De que de una planta de plantas tan diferentes, eh, llegar a lo mismo, de una u otra manera. Ninguna es mejor ni ninguna es peor, sino diferentes. Mm, Estoy de acuerdo también. Sí, a mí también siempre se me hace súper mágico como, ajá, como dijiste hace rato, cómo supieron que podían sacar un color azul de una planta verde. Es como, claro, claro, y es claro. parte de la magia del índigo.
¿Y sientes que de alguna forma trabajar con el índigo, con los tintes, pero en específico con el índigo, te ayuda como, que es una actividad que te ayuda como a sanar, que te transforma de cierta forma? La verdad, la verdad es que yo disfruto un montón. A veces para mí es como el estar en el invernadero, el estar yo sola en el campo, ¿no? Que oyes los pájaros, la vaca, las vacas del prado de al lado, o el perro que ladra. Y estar ahí sí que es un acto como muy meditativo, la verdad, Rocío. Y, y me encanta. O sea, es como mis momentos, ¿no? Es como mi lugar en ese momento. Sí, te entiendo perfecto. Es estar como en el Mm, aquí y en el ahora, ¿no? Como en el sí, mindfulness que mm, le dicen en Estados Unidos, mm, ¿no? En inglés. sí. Igual no hace falta hacer talleres de mindfulness ni nada, sino te metes en la cuba y el relax, el agua y tocando Sí, la tela. que igual también Eso es. requiere su trabajo meterse en todo eso, pero Sí. la gente te va a decir así como de, no, pues, mejor toma un taller de mindfulness. No, pero vale total, bueno, para los que nos apasiona, vale totalmente la pena. A mí también Mm, me encanta. mm, mm. Y bueno, no sé si quieras compartirnos si estás trabajando en algún proyecto ahorita o si tienes algún plan a futuro. Para el año que viene, sí, para el año que viene tenemos idea de cultivar, nos van a prestar una hectárea de terreno en un pueblo de Madrid. Quizá no sea el sitio más adecuado, pero es de lo que vamos a disponer. Y vamos a cultivar persicaria. Nos van a mandar las semillas de Japón. Vamos a empezar desde cero. Y sí que haremos extracción de pigmento, pero queremos dedicar una parte a hacer sucumo. Mi meta es que la gente se interese por este tipo de teñido aquí en España o en otros sitios. Igual no tiene por qué ser con persicaria, ¿no? Se puede hacer con otras plantas de índigo. Claro, claro. Wow, suena Y súper bien. ese es un poco... mm, Muy buen proyecto. ¿Y tú estás cerca de, la verdad es que no ubico muy bien, ¿estás cerca de Madrid? No, no estoy cerca de Madrid, estoy como a casi 5 horas en coche. Ah, ok, ok. Sí, Bueno, sí. pero igual se puede hacer, no es tampoco tan lejos. Bueno. Mm. Y ya por último, nada más, no sé si quieras darle algún mensaje a otros tintoreros, artistas, tejedores o personas que quieren seguir sus pasiones y sueños. Pues que no es un camino fácil. A veces me siento muy sola también. Me siento como un poco la loca de este país, del Índigo. Sí. Y cuesta, cuesta, cuesta empezar y a veces queremos correr más también de lo que realmente es, ¿no? Sí que siento que la gente, pues eso, quiere todo en el momento, pero que el índigo no es en el momento, sino que tiene sus tiempos y que a mí me ha pasado, o sea, yo hablo desde mi experiencia, ¿eh? Desde cuando empecé, que quería también que fuera todo tita ya y que no ha sido así, o sea, y todavía sigo aprendiendo. Y sí, y quiero decir una cita de Antonio Machado, Sí, que claro. creo que define un poco esto, que es, bueno, caminante, no hay camino que se hace camino al andar. Yo creo que resumiría un poco esto. Qué lindo, esa frase me encanta a mí. Mm. Entonces justo como que resoné muchísimo. Y sí creo, como te dije, que el índigo tiene sus tiempos definitivamente, o sea, como que Claro, el índigo te va guiando. claro. Es como una Mm. planta maestra, no sé, así lo veo yo. Yo lo que veo es que al final, pues también por el tipo de sociedad en las que vivimos, en las que, claro, necesitas vivir, necesitas sacar trabajo adelante para vender y que el índigo es muy lento
y la gente pues no se dedica solo a esto. O sea, no, es, es que si no, sí, es complicado, es complicado. Yo sigo ahí empecinada, pero es complicado. Sí, el índigo es como una forma o sea, un estilo de vida, o sea, como que, Mm, ajá, como que te va enriqueciendo en diferentes áreas de tu vida. Pero, sí. mm, eso es. Ay, pues muchas gracias, María. No sé si Ujú, quieras agregar algo más o si no, esa sería como mi última pregunta que te ujú, tenía. ujú, Pero muchísimas gracias por estar aquí hoy y, ujú. bueno, un gusto conocerte. Espero que nos conozcamos en Vale. persona también algún día. Mm, ujú. Yo Y también espero sí, que estás invitada también a España. ay, muchas Bueno, gracias. aquí a Igualmente aquí Bilbao. a la Ciudad de México. Y, bueno, solo recuerden que estas son la serie de entrevistas, Caminos Alquímicos, que pueden encontrar en YouTube, en mi canal de Sicuria Alquimia, o también en Instagram, pero es más fácil encontrarlos en YouTube. Y tengo entrevistas cada mes desde el 2021 me parece que empecé con las entrevistas. Entonces, al Mm, principio las hacía cada semana, después ya cambié a cada mes. Entonces, están todas en YouTube mm, y pues hay gente de todos lados, de México, de Francia, de Estados Unidos, y bueno, o sea, no solamente son tintoreros, también son tejedores, artesanos, o sea, todo, personas relacionadas con el mundo textil. Entonces, pueden encontrar ahí, muchísimas y todas las que están en inglés están traducidas al español, las que están en francés también, entonces para que los hispanohablantes puedan verlas todas. ujú. Entonces, pues muchas gracias, Marian, y Gracias a ti, eh, Rocío. nos estamos viendo pronto. Ujú. Ujú. Chao.